de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Dios bendiga su palabra en esta mañana. El domingo pasado comenzamos una serie que llamamos Pastoreados para Pastorear. Y comenzamos esta serie porque el Señor me ha hablado de la necesidad de hacerle ver a la iglesia lo importante que es dejarse pastorear por el Señor. Es importante que aprendamos que la revelación de Dios para nuestras vidas es que Él nos pueda guiar, que Él pueda traer a nosotros la revelación de lo que está en el Salmo 23. Colócalo por favor, mira esto. La revelación del pastoreo está en el Salmo 23. El Salmo 23 dice lo siguiente, es un salmo muy hermoso. Pero para poder caminar bajo la revelación de ese salmo, hay que vivir los principios de la Escritura, porque mucha gente toma la Escritura, la Biblia, y la abre en ese salmo en su casa, pero no ponen por obra las Sagradas Escrituras. El Salmo 23 es la revelación del pastoreo de Dios. Dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. El verso 2, yo me lo sé de memoria, pero léalo. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo Él me pastoreará. Verso 3, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. El 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El verso que entra dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unge mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Y el verso 6 dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de la vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Cuántos bendicen esa palabra? Ok, esa es una palabra que tiene muchos principios espirituales. Hoy por el tiempo no lo voy a hablar, pero lo voy a fundamentar el próximo domingo. Jehová es mi pastor, Dios es tu refugio, Él está contigo. Pero es importante que tú aprendas que toda revelación bíblica tiene una demanda. Yo no puedo apropiarme de una palabra si yo no estoy viviendo la demanda de esa palabra. Toda palabra tiene una demanda. Anote eso, escriba eso. Toda revelación de la Biblia tiene una demanda. ¿Cómo así, pastor? Eso quiere decir que para que esa palabra se revele a ti, tú tienes que cumplir ciertos requisitos. Un ejemplo claro, Salmo capítulo 1, por favor. Miren, un ejemplo claro. Si usted lee el Salmo capítulo 1 y lee el versículo, donde dice, y todo lo que haga prosperará, creo que es el 5 o el 4, búscalo por favor. Vamos de atrás para adelante, mira esto. El Salmo capítulo 1, el versículo 5, dice, ok, y todo lo que haga prosperará. Entonces es el 4. Claro, Salmo capítulo 1, y todo lo que haga prosperará. Ahí está, es el 3, ok, mira. Si tú vas a la Biblia y tú tomas este versículo, porque usted encuentra, amado, en la internet versículos sueltos. Usted encuentra mensajes sueltos y usted dice, ay, yo me agarro de esa palabra. Pero mira lo que dice, será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces hay gente que dice, yo todo lo que voy a hacer prospero, y se agarra de esa palabra. Pero entonces, ¿dónde está aquí? ¿A dónde está la demanda? La revelación, ¿cuál es? El verso 1. Lea el verso 1. Si no cumple el 1, no se revela el 2. Si no entra en el 2, no se le revela el 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo. Ahora, pastor, pero es que yo creo que se va a revelar el Salmo 1:3 y todo lo que yo hago prosperará. Pero si andas en consejo de malos, todo lo que tú hagas no prospera. ¿Y qué es andar en consejo de malos? Andar en consejo de malos no es otra cosa que caminar con aquellos que no están haciendo la voluntad de Dios. Pero entonces, ¿por qué no se revela el Salmo 1:3, pastor? Si yo creo en esa palabra, es que estás en consejo de malo. Y luego dice,
Bienaventurado aquel que en silla de pecadores no se ha sentado. Y el verso 2, nota eso, mira el verso 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita ¿de qué? De día y de noche. Entonces, si tú eres de los que abren la Biblia y la tienes ahí llena de polvo y no la lees, en ella no está tu delicia. En ella no está fundamentado. Entonces, la demanda ¿cuál es? No puedo estar en consejo de malos. Y tengo que deleitarme ¿a dónde? En la palabra de Dios para que se cumpla ¿qué verso? El verso 3. Y todo lo que hace prosperará. Estamos aquí. Entonces anote esto, número 2. El pastoreo de Dios tiene una demanda. Pero Dios te revela su gracia. Porque es por gracia y por misericordia que Él se revela a nosotros. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es la demanda allí en ese versículo? Porque de tal manera amó Dios al mundo, o sea, entregó el amor para que todo aquel que en Él se tiene que creer obligadamente. No, se tiene que creer voluntariamente. Y entonces cuando tú crees voluntariamente y todo aquel que en Él crea no se pierda. La bendición ¿cuál es? Yo no me pierdo si creo voluntariamente y camino por su senda. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, aprenda esto. ¿Qué es el pastoreo de Dios? Lo dijimos el día domingo. Es la revelación del Espíritu Santo que coloca en hombres imperfectos, porque somos nosotros imperfectos, pero el que seamos imperfectos no nos exime de las demandas de Dios. ¿Cómo así, pastor? Sí, somos imperfectos, pero hay una demanda de Dios en nosotros para procurar lo que Dios anhela para nosotros. ¿Y cómo sabemos, pastor, qué es lo que Dios anhela para nosotros? Está en la Escritura. A medida que usted va leyendo la Escritura y dice, y todo el que está en el Espíritu se aparta de mentira, idolatría, hechicería, alcoholismo, fornicación, todo eso que está ahí. Entonces, en medio de nuestras imperfecciones, cuando tú conoces la palabra, tú dices, esto no le agrada a Dios. ¿Y cuál es el propósito de Dios en nosotros? Que usted suelte lo que no le agrada a Dios. No es que te vas a quedar en tu imperfección. No, es que Dios me hizo imperfecto y me voy a quedar imperfecto. No, esa no es la consigna. Somos imperfectos, pero el Espíritu Santo nos va guiando ¿a qué cosa? A la perfección a través de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Ahora nota esto, enseñábamos el día domingo que Jesús veía a la gente que estaba dispersa y ovejas que estaban como ovejas dispersas y desamparadas como quien no tenía pastor. Cuando usted no tiene la guía de Dios, usted está disperso, usted está desamparado, no tienes el respaldo, el apoyo espiritual que Dios tiene para tu vida. Y es difícil que usted logre transformaciones, cambios profundos en su vida si usted no camina de la mano del Espíritu Santo. Todo esto lo aprendimos el día domingo, que era de la mano del Espíritu Santo, porque anote esto, mire esto. ¿Cómo se revela esto? El Padre revela el Hijo y el Hijo revela el Espíritu Santo. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó ¿a quién? A su Hijo. ¿A quién se recibe en el corazón? En el corazón se recibe ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo revela ¿a quién? Al Espíritu Santo. Y en este tiempo es el Espíritu Santo quien lo lleva a usted, amado, a comprender la Escritura y a tener revelación de que hay que ser transformado. Es por eso que el Espíritu Santo, la Biblia dice, es quien nos convence de juicio, de justicia y de pecado. Si a usted el Espíritu Santo no lo convence que está haciendo algo malo, no lo convence nadie. Pastores, que yo estoy y le digo a ese hombre, hija mía, por eso es que la Biblia dice que no es contra carne ni sangre. Por eso es que usted tiene que orar para que el Espíritu Santo le revele. ¿Y qué usa el Espíritu Santo para revelarle en el pastoreo a una persona? Lo primero que usa el Espíritu Santo es la revelación de la palabra. Pero alguien dirá, pastor, no camina, la palabra no le revela nada a ese hombre. Él va a la iglesia y oye y nada. Escúchame algo. El último recurso que el Espíritu Santo usa se llama la conciencia. No te preocupes que cuando ese caballero coloca la cabeza en el colchón, la conciencia comienza a hablarle. Porque dice la Escritura en el libro de Hebreos que la conciencia revela los pecados ocultos de los hombres. Y la conciencia comienza a decirle, ¿viste lo que hiciste? Eso no está bien. Y él pone la cabeza en la almohada y aunque él no diga nada, está batallando adentro con su conciencia.
gracia. Pastores, que la tiene cauterizada. No te preocupes, no te preocupes, que el Espíritu Santo está trabajando. Usted solamente dedíquese a orar y ayunar, que el Señor hará la obra. ¿Alguien le puede dar un fuerte aplauso al Señor? Aleluya. Dios es bueno. La Biblia dice que Dios revela a la conciencia de los hombres. Ahora entro en la profundidad de esta mañana. Es importante que aprendamos que esto es demasiado profundo para Dios. El pastoreo es muy profundo para Dios, tanto para el que desarrolla el ejercicio pastoral como para aquellos que Dios quiere pastorear. Cuando usted no le da el valor a lo que Dios tiene para su vida, llegará un día en que Dios le va a demandar. Y ayer que estaba preparando la palabra, el Señor me dijo: acuérdate cuando le entregué a un joven llamado Esaú todos los misterios de mi reino. La Biblia dice que Esaú era el mayor, tenía la primogenitura. ¿Y qué pasó con este muchacho llamado Esaú? La Biblia dice, y la palabra que está en la escritura es: menospreció la primogenitura. Amado, no hay algo que Dios te demande más que tú desprecies lo que Dios te ha colocado. Cuando usted ya conoce la escritura, cuando ya usted conoce la palabra, es que no necesitas ser un pastor para que ya tú estés en la línea de la demanda de Dios. Porque dile que está a tu lado: te van a demandar, te van a demandar. Ya usted tiene conocimiento. Ya usted tiene: pastor, es que yo no soy pastor, eso no era para mí. No, ya tiene conocimiento. Entonces, ¿qué ocurre? Nota esto: el Espíritu Santo nos va a demandar. Dios le entregó a Esaú una tremenda revelación, una profunda revelación. Y Esaú, ¿qué fue lo que hizo? Menospreció lo que Dios le dio. Y cuando ya él quiso entrar en conciencia, cuando él dijo: ahora sí, fue a llorarle al Señor. Y Dios, ¿qué dice la escritura? La Biblia dice que Dios dijo desde el cielo: no escucharé las lágrimas de Esaú, por cuanto menospreció lo que yo le he entregado. Amado, cuando yo leo ese texto, a mí me tiembla todo. Porque que Dios, amado, renuncie a escuchar las lágrimas de alguien cuando le quiera pedir al Señor un favor. Dios te está diciendo: no menosprecies lo que te he entregado. No menosprecies salvación. No menosprecies llamado. No menosprecies restauración. No menosprecies gracia. No menosprecies favor. ¿Sabe cuánto Dios ha colocado sobre nosotros? ¿Sabe cuánto Dios le ha entregado a usted? Ni se imagina. Por eso no podemos menospreciar nada de lo que Dios nos ha entregado. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, el Señor se da cuenta en los tiempos bíblicos, libro de Ezequiel capítulo 34, por favor. Dios se da cuenta en los tiempos bíblicos que había un menosprecio profundo por lo que Él había entregado. Y entonces Dios le dice al profeta Ezequiel: Ezequiel, ven acá, me le vas a profetizar a los pastores y me le vas a profetizar a las ovejas. Porque está ocurriendo tanto con los pastores como con las ovejas, que hay una alta manera de menospreciar lo que yo les he entregado. Y Dios entonces llama a Ezequiel, ¿para qué? Para que llame la atención. Amado, Dios primero, antes de llamarnos, nos hace un requerimiento. Dile que está a tu lado: Dios te está llamando la atención. Así comienza el Señor. Dios comienza a llamarte la atención. Es un requerimiento. Vení, hijo, mira esto. Vení, hijo, mira esto. Vení, hijo, mira esto. Haga lo otro, mira esto. Un requerimiento. Dios agota, amado, el tiempo para que usted escuche el requerimiento. Entonces Dios llama al profeta Ezequiel y le dice: mira, Ezequiel, llámale la atención a los pastores. Y comienza diciendo así: vino a mí palabra de Jehová y me dijo. Qué tremendo. Amado, yo le oro a Dios y le estoy pidiendo al Señor: ábrele el entendimiento al pueblo, para que tengan sueños, para que escuchen tu voz, para que el pueblo diga lo que predicó el pastor, eso venía de parte de Dios, para que usted, amado, reconozca que de aquí sale voz de Dios, que aunque la tiene un hombre imperfecto, Dios nos está hablando. ¿Cuántos dicen amén? Porque el que está aquí es imperfecto, así como usted. Pero, amado, le pedimos a Dios que nos ayude a tener temor delante de Él para poder pastorearlo a usted. Ahora dice: vino a mí palabra de Jehová. Verso 2, nota esto. ¿Y qué le dijo Dios? Hijo de hombre, Ezequiel, ve y profetiza contra los pastores de Israel,
profetiza y dile a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Nota esto, el verso 3. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos y no apacientan a los pastores, y no apacientan los pastores a los rebaños. Dios le llamó la atención a los pastores. Miren, mis amados, esto es más serio de lo que usted piensa. Esto es más serio de lo que usted piensa. Alguien un día me preguntó, ¿tú le estabas diciendo a Dios que quería ser pastor? Nunca en mi cabeza se me pasó que Dios me iba a dar, amado, tan gran privilegio. Y no porque la palabra pastor sea un privilegio, es que el privilegio está en servirle a Dios. El privilegio está en ser instrumento de Dios. No por el título, porque hay gente que quiere título, hay gente que quiere posición. Pastorado, servicio no es posición. Llamado no es posición. Esto no es título, esto es servicio, entrega, humillación. Y algo que ocurre en este tiempo, es que Satanás está desviando el genuino interés de lo que es el pastorado. No se pastorea por interés, es que voy a pastorear para vivir del pastoreo. No se pastorea para vivir de esto, se vive para servirle al Señor. El Señor se da cuenta que los pastores que estaban en Israel eran pastores que se estaban dedicando solamente a su lucro personal. Si algo se ve en este último tiempo, amado, hay una desviación espiritual por el ejercicio espiritual. Y solamente se ve el buscar un beneficio propio. Por eso, para hacer esto, hay que hacerlo desde un corazón sano y genuino. Porque Dios nos va a demandar. Dile que está a tu lado, Dios te va a demandar. Hay pastores que yo no soy pastor. El domingo le dije, usted no necesita ser pastor para que Dios le demande el velar por los demás. Ejemplo, usted es el pastor de su casa. Usted sabía, esposo, varón, que tú eres el pastor de tu casa. ¿Dónde están los hombres aquí? Ay, los hombres están calladitos. ¿Dónde están los hombres aquí? Levánteme las manos los hombres, levánteme las manos los hombres. Y si tienes tu esposo a tu lado, hija mía, dile, papito, tú eres mi pastor. Dile, papito, tú eres mi pastor, pastoréame. Tuvimos una reunión de hombres hace ya 2 semanas. Estamos ahorita para hacer la tercera reunión de hombres. Aprendimos y le enseñamos a los hombres que el hombre tiene el propósito en la casa, no por machismo, sino por revelación del Espíritu Santo. Amén. Entonces el hombre es llamado a pastorear su casa. El hombre es llamado a pastorear a sus hijos. El hombre es llamado a pastorear todo su rebaño. Pero ¿y entonces qué pasa? Dios te va a llamar a ti a cuentas por no pastorear a los tuyos. Estamos acá. Entonces Dios viene y se molesta porque se da cuenta que no había un corazón correcto. Y Dios le dice al profeta Ezequiel, mira Ezequiel, yo me voy a levantar pastores que pastoreen con ciencia y con corazón sano a mi rebaño. Dios anhela que nosotros tengamos este profundo anhelo de pastorear a otros. ¿Y qué es pastorear a otros? Cuidarlos íntegramente de tal manera que velemos por la salvación de las almas. Pero luego de que Dios le demanda a los pastores, viene Dios y dice, ahora le voy a demandar a las ovejas. Porque la demanda de Dios no es solamente para el que cuida, la demanda de Dios es para también aquel que ha sido llamado por el Señor. El verso 17, por favor. Miren lo que dice el verso 17 del capítulo 34 y vamos avanzando por tiempo porque lo quiero llevar a algo. Mas en cuanto a vosotras ovejas mías, dile que está a tu lado, te están hablando a ti. Mas a vosotras ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo juzgo entre la oveja y entre el carnero y entre los machos cabríos. Pero miren lo que dice el 18. ¿Os es poco que coméis los buenos pastos? Dios se da cuenta que las ovejas se estaban dedicando nada más a ¿qué? A comer y a comer y a comer. Dile que está a tu lado, está muy gordito, mijo. Pero no me refiero a lo natural, me refiero a lo espiritual. No se me cargue. Alguien dirá, uy, el pastor medio gordo. No, me refiero a lo espiritual. ¿Cuál es el problema de la oveja en la iglesia?
que nada más se conforma a llegar a la congregación y sentarse y empieza a comer y empieza a comer y empieza a comer. Y Dios le dice a las ovejas: te voy a demandar, oveja, porque te estás dedicando solamente a comer los buenos pastos. ¿Cuál es el problema cuando una oveja se dedica solamente a recibir? La oración de la oveja que recibe es: Señor, bendíceme, ayúdame, súpleme, dame, Señor, socórreme. Entonces te dedicas solamente es a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí. Cuando hay alguien al lado tuyo que está esperando que tú le des de lo que Dios te ha dado a ti. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor? Aleluya. ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso al Señor? Estamos acá. Dios te está llamando para que tú le des a otros, para que no te quedes en el ejercicio de la oveja gorda. Lo vamos a ver el próximo domingo. Ahora, hay algo poderoso, y aquí me voy a centrar en esta mañana. Nota esto. Hay 3 principios espirituales, para poder afirmarnos realmente en un genuino pastoreo. Yo anhelo que usted, amado, se pueda identificar y se pueda afirmar en un pastoreo espiritual. Y le voy a revelar al final el por qué. Porque si usted asume ese llamado, diga conmigo: Dios me está llamando a ser pastoreado. Si tú asumes ese llamado, entonces te va a ir bien. Nota esto, Juan capítulo 10, versículo 1. Dice así en el texto que abrimos. ¿Cuántos hasta aquí han recibido la palabra de Dios? Dios te quiere pastorear. La pregunta es: ¿para qué? Te lo voy a revelar. Juan capítulo 10, versículo 1 dice lo siguiente. Nota por favor. Dice así la palabra del Señor: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil. Anote esa palabra, redil. Número 1, para poder ser pastoreado, tú tienes que ubicar tu redil. Coloque ahí, ubicación espiritual. Toda oveja en el mundo espiritual tiene que conocer su redil. Tiene que conocer el lugar donde Dios lo estableció. Ahora, aprenda esto. El lugar donde Dios lo establece a usted es un lugar con propósito espiritual. Cuando tú haces parte de un redil, tú te estás colocando debajo de un manto espiritual. Le enseñaba en la reunión de nuevos hace como 15 días a los nuevos que han venido a la iglesia, de que el ser pastoreado es una decisión que usted asume. Es una decisión que usted toma. Cuando tú decides que primeramente el Padre te pastoree espiritualmente, tú aceptas que el Señor te ubica en un lugar, llámese redil, iglesia. Número 2, y como Dios desarrolla el pastoreo a través de un hombre en la tierra, tú aceptas, tú recibes a un pastor como tu líder espiritual. ¿Estamos acá? Porque nadie puede darte a ti una dirección espiritual si tú no aceptas el consejo de la dirección espiritual. Entonces, número 1, usted tiene que conocer cuál es su redil. Si usted está llegando a este lugar, a esta iglesia, creo de que Dios tiene un propósito contigo y que el Señor te va a bendecir. No lo dijo a mí. Dios te va a bendecir. Y ese pastoreo te va a llevar a ti a alcanzar el propósito de Dios en la vida. La Biblia dice que Dios derramó sobre los hombres talentos, dones, llamados y ministerios. Pero alguien un día dijo: pastor, es que la Biblia dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y entonces, no, Dios es mi pastor. Sí, Él es tu pastor, pero necesitas que alguien en la tierra te pastoree. Porque cuando Dios quiere impartirle algo a alguien, eso no es como cuando tú abres un caramelo y te sale la lotería o te sale el premio en el caramelo. No, eso es impartido por alguien en la tierra. O sea, a través de alguien Dios te va a impartir. A través de alguien va a desarrollar el Señor dones. No es que eso me viene del cielo. Así eso no opera. Tiene que haber un direccionamiento de Dios. La pregunta es: ¿quién está dando testimonio por ti? ¿Quién está respondiendo por ti? ¿Quién te está evaluando? ¿Quién está diciendo: sí, es un hombre y es una mujer de Dios? Entonces, número 1, tienes que saber quién o cuál es tu redil. Entonces, note, número uno, reconocer un
Reconocer un redil espiritual. Número 2, mira lo que dice el verso 3, por favor. El verso 3 dice así: a este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama ¿por quién? Por su nombre. Nota esto. Segundo, anota esto por favor. Identidad espiritual. ¿Qué voz tú estás escuchando? ¿Cuál es la voz que tú estás oyendo? Tú tienes que escuchar la voz de Dios. Pero escúchame esto es profundo lo que te voy a soltar. Usted como hijo espiritual se tiene que acostumbrar a la voz de su pastor. Usted no puede ser hijo espiritual de esta casa y usted está escuchando en su casa a otros pastores por internet, y otro pastor lo está pastoreando a usted, y otro pastor. Porque si tú eres hijo espiritual de esta casa, tú tienes que escuchar la voz del pastor que te pastorea. Por eso es que hay gente que tiene tanta mezcolanza espiritual. Y viene el uno, es que por allá yo escuché esto. Por eso es que dice la escritura que en este tiempo habrá comezón de oír. ¿Y qué es lo que pasa cuando no hay una identidad con la voz? La Biblia dice: y las ovejas oyen su voz. Tú tienes que identificar la voz de tu pastor en la tierra, la voz de tu pastora. Sí, está bien que usted de repente escuche a alguien por aquí, pero el que tú estás escuchando no te puede pastorear. El que tú escuchas por la internet, el que tú escuchas por televisión, no es quien te puede dar el consejo. La voz del pastorado es la que te tiene que guiar. Es tu pastor en la casa. Usted tiene que tener una identidad espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Ah, no, yo voy a la iglesia, pero entonces escucho a, no sé, y entonces este es el que me da el consejo, esta es la que me da el consejo. No, el consejo ¿de dónde viene? Tiene que haber una voz que esté, ¿qué cosa? Mira lo que dice: a este abre el portero. ¿El portero a quién le abre? El portero le abre a la oveja que entró ¿a dónde? Al redil. Y la oveja que entra al redil escucha la voz correcta. Y la voz correcta te va a dar a ti una identidad. Porque la Biblia dice que a las ovejas llama por su nombre. ¿Estamos acá? Entonces tú tienes que tener esa identidad clara. Y número 3, verso 9. Me impacta esto, verso 9, número 3. Miren esto. El verso 9 dice así: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá. Y luego ¿qué dice? Y hallará pastos. ¿Cómo se hallan los pastos, pastor? Número 3, cuando tú tienes una visión espiritual. Dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare. Hay que entrar por una puerta. La pregunta es: ¿por qué puerta tú estás entrando? Hay que entrar por la puerta correcta para que la recompensa sea ¿cuál? Hallaré los pastos. Porque hay gente que no halla los pastos porque no ha podido entrar por la puerta correcta. Y quiero terminar con esto: recompensas del Señor. Isaías 58, versículo 11. ¿Me ayudas, hijo, por favor? Quiero terminar con esto. Dile que está a tu lado: hay recompensas por el pastoreo. Anoche le decía al Señor: Señor, ¿cuál será la recompensa por dejarnos pastorear por ti? ¿Cuál será la recompensa por poder, Señor, entregar nuestras vidas a ti? Léalo conmigo en voz alta a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma. Dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Aquí hay 5 cosas. Colócame la imagen, por favor, la última. Aquí hay 5 cosas que quiero terminar acá. Y me gustaría que te colocaras sobre tus pies, por favor. Aquí hay 5 cosas. Comienza diciendo: Jehová me pastoreará siempre. Plenitud espiritual. ¿Cuántos quieren alcanzar la plenitud en su vida? ¿Qué es plenitud espiritual? La plenitud espiritual es que tú comienzas a ver a Dios obrar de una manera poderosa en todo lo que tú haces. Lo primero que vas a recibir cuando permites que Dios te pastoree es plenitud espiritual. Altérname el verso: Jehová me pastoreará siempre. Ponme el verso. Y luego dice: Jehová me pastoreará siempre. Y luego dice, mira esto: y en las sequías saciará tu alma.
Lo segundo que viene es restauración. Dios te va a restaurar. No, no lo creyó. Dios te va a restaurar. Lo tercero que hace Dios es: dará vigor a tus huesos. Anote, te dará fuerzas. ¿Alguien aquí se ha sentido sin fuerzas? Dios te va a dar fuerzas cuando lo recibas como tu pastor. Lo cuarto: y serás como huerto de riego. Yo ayer le preguntaba al Espíritu Santo, ¿qué es el huerto de riego? Nota esto. El huerto es donde sembraban las legumbres. Estamos acá. Pero en los tiempos antiguos había huerto de riego y huerto solamente. ¿Cuál es el huerto que no es de riego y cuál es el huerto de riego? Nota esto. En los tiempos antiguos hacían un huerto de riego, y el huerto de riego estaba en la parte alta, y el huerto de riego le sembraban las legumbres, pero como el huerto de riego estaba en las partes altas, le colocaban canaletas al agua. Entonces el huerto de riego recogía el agua, se regaba el mismo y enviaba el agua para los otros riegos. ¿Sabe lo que significa eso? Dios me dijo: cuando yo pastoreo hay un fluir sobrenatural. Nunca te faltará provisión, porque tú serás riego para otros. No, no lo creíste. Tú serás riego para otros. Tú serás bendición para otros. ¿Alguien está aquí? Pero me impactó porque el huerto de riego estaba en la parte alta. Entonces el huerto de riego se regaba al mismo y regaba a los otros huertos. Dile que está a tu lado: Dios te va a usar para regar otros huertos. Y termino aquí. Y cuyas aguas nunca faltan. Yo le pregunté al Señor: ¿qué significa que no falten las aguas? Eso quiere decir que no había límites de la frescura del Espíritu Santo. No se acabará la unción para ti. No se acabará la respuesta de Dios para ti. No se acabará la promesa de Dios para ti. Pero ¿cuál es la demanda? El Señor tiene que ser tu pastor. Estamos aquí. Quiero que cantemos una alabanza, que es ese mismo salmo, que es Isaías. Dejemos que los muchachos lo entonen. Quiero que tú, ahí donde tú estás, de lo que tú recibiste en esta mañana, le digas al Señor: Señor, yo quiero ser pastoreado por ti. Jehová me pastoreará siempre, y en la sequía saciará mi alma y dará vigor a mis huesos. Jehová me pastoreará siempre, y seré como un huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Jehová me pastoreará siempre. ¿Alguien le puede decir a Dios: yo quiero que tú seas mi pastor? ¿Alguien le querrá decir a Dios: perdóname si he tenido en poco lo que tú has querido hacer para mí? El Señor anoche me dijo: yo seré el pastor de aquel que quiera que yo le pastoree.